Ya. Entonces, el expositor que impartirá la presentación de la presente sesión es Cristóbal Carrasco, psicólogo de la Universidad de los Andes, magíster en neurociencia social de la Universidad Diego Portales, Lifestyle and Fitness Advisor certificado por la European Organization of Lifestyle Medicine, profesor de Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR, Mindfulness Global Collaborative, y miembro de SOCHIMED, Sociedad Chilena de Medicina del Estilo de Vida. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Cristóbal para que inicie la exposición del día de hoy. Adelante, Cristóbal. Gracias, María Jesús. Y gracias a todos aquí por estar presentes. Bienvenidos. Me siento muy privilegiado de poder estar aquí, de que vayamos a compartir algunas ideas sobre las cuales he estado reflexionando bastantes años. No solamente yo, sino también una comunidad científica global. Hoy día les voy a compartir algunas investigaciones claves, digamos, algunos papers, landmarks del ámbito de la medicina del estilo de vida aplicada a la salud mental. Y también les voy a hacer algunas preguntas, y en ese sentido, tal vez cuando haga las preguntas, pues podemos asegurarnos de que esté abierto el chat. ¿Sí? Sí, ya, perfecto. Entonces, voy a compartir pantalla. Voy a poner el chat por aquí al lado. Bien, ¿ahí se ve bien? ¿Se me hacen así? Sí, todo bien. Ya, perfecto. Bien, sean muy bienvenidos, muy bienvenidas entonces. Tengo curiosidad respecto a saber si aquí somos todos psicólogos, si hay profesionales de otras áreas. Esta es una pequeña, brevísima charla sobre los hábitos de estilo de vida como herramienta terapéutica en salud mental. Eh, si bien este es el título, vamos a hablar en términos mucho más específicos sobre eso. Miren, ni siquiera lo pregunté y ya está. Psicóloga, terapeuta ocupacional, enfermera, técnico en trabajo social, genial, matrona, genial, genial. A ver, esto es interdisciplinario, fantástico. Tenía la idea de que íbamos a ser sobre todo psicólogos. Voy a tener un sesgo hacia los psicólogos porque ese es mi trabajo, pero bienvenidos todos, ¿sí? Este de hecho es un campo que invita a la conversación multidisciplinaria especialmente. Les invito a que miren por un minuto, por un segundo, este monito que les dibujé al lado, de un cerebro, con flechas para un lado y para el otro, de esta rueda de colores que vamos a estar hoy día explorando. Bien, muchas gracias ahí por la participación en el chat. Hay múltiples profesiones aquí. Y bueno, cuando hablamos del curso, ¿no? Que tiene este título de la interacción mente-cuerpo en general, lo que viene a nuestra mente, o lo que se suele conversar cuando hablamos, por ejemplo, entre la conexión entre el estrés y la salud intestinal, ¿no? Entre algo mental y algo físico, eh, solemos hablar sobre esto que a mí me da mucha risa, este ilustrador, Alberto Montt, respecto, por ejemplo, a condiciones como el colon irritable, que digamos que son condiciones sabidamente con elementos mentales, emocionales, relacionados al estrés, muchas veces a la depresión, a trastornos de ansiedad. Lo puse aquí para decir algo que yo siempre me gusta traer a la mesa como por un tono optimista. Es que hoy estamos en un momento en que hablar de la conexión mente-cuerpo es... eh, están preguntando si se me escucha bien. Sí, se te escucha bien, Cristóbal. No Ya, te preocupes. ya. Entonces estamos en un momento histórico en el cual hablar de la conexión mente-cuerpo es más bien normal, ¿no? Es más bien aceptado. ¿Sí? Mi mentor en psicología, que tiene ya sus 80 años, hablaba de estas cosas hace 40 años atrás y lo consideraban, digamos, un outcast, una persona así como que hablaba cosas de locos, medicina alternativa, todas esas cosas. Pero hoy estamos en un momento en que ya es reconocido, digamos, son reconocidas muchas de las vías neurofisiológicas mediante las cuales estas interacciones operan. ¿Sí? Así que pienso que es un buen momento para dar algunos pasos que hoy día les voy a estar proponiendo sobre el entendido de que hay interacciones mente-cuerpo, que entendemos como que la mente, aquí puse el cerebro como un símbolo de la mente,
No vamos a hablar de filosofía de la mente, porque también en general hablamos de mente, pensamos en cerebros, pero hoy día vamos a ver que no tiene tanto sentido hablar solo de cerebros, sino que la mente pareciera ser un fenómeno más bien corporal, que involucra al cuerpo completo. Y solemos hablar de que el estrés puede influir en enfermedades físicas de esta manera, ¿no? De la manera que esta flecha señala. Sin embargo, sabemos hoy por la investigación científica, y hoy vamos a estar hablando sobre todo de la otra flecha, ¿sí? De la flecha en la cual el cuerpo influye sobre la mente, ¿sí? Y que no es tan obvio, tal vez no está tan instalado este entendimiento en nuestra cultura todavía, sobre todo en aquellos que trabajamos en psicología, ¿no? En el ámbito de la salud mental directamente, ¿no? Que muchas veces no tenemos la formación, y vamos a hablar sobre eso, necesaria para poder entender procesos fisiológicos y cómo influyen en los motivos de consulta de nuestros pacientes. Ahí estoy yo, ya me presentaron, simplemente la pongo para señalar que estos son mis tres almas. ¿Sí? Si bien soy psicólogo, tengo un alma en la investigación, digamos, participo en investigación en mindfulness y en y medicina del estilo de vida en la Universidad Diego Portales, en colaboración con otras instituciones. Tengo un alma en la medicina del estilo de vida que no es algo propiamente psicológico, y hoy día vamos a ver por qué no es propiamente psicológico, pero por qué yo pienso, y la invitación del curso que vamos a dar es que debiera serlo, ¿sí? Debiera ser también psicológico. Y también pongo ahí que tengo un alma en el mindfulness, en el MBSR, que es el programa fundacional del ámbito del mindfulness, tanto en el campo de la salud propiamente tal, como en el campo de la neurociencia. Es la intervención más estudiada por la neurociencia y las ciencias de la salud en general respecto a la reducción de estrés. Y ahí abajo están mis redes, que si me buscan por mi nombre me encuentran, que hago un trabajo de difusión, el mejor trabajo de difusión científica que puedo. Hoy día vamos a estar conversando un poquito sobre eso. Entonces, lo que nos convoca hoy día son 3 puntos. ¿Sí? Lo que se puede hacer, digamos, en 40 minutos que nos quedan, de hablar de esta interacción mente-cuerpo, sobre todo la interacción cuerpo-mente. Conocer qué es la medicina del estilo de vida, que es un campo que a mí personalmente me apasiona y con el cual me siento identificado en términos de la misión profesional con la que me identifico, y identificar intervenciones basadas en el estilo de vida que han demostrado, según la evidencia científica, ser efectivas en ansiedad y depresión. Y la verdad es que preparando esta presentación y viendo el tiempo límite vamos a hablar sobre todo de depresión, ¿sí? En el curso nos vamos a expandir y vamos a hablar en términos más específicos y clínicos, todo lo que hoy día vamos a delinear, ¿sí? Como un contorno. Entonces, antes de empezar, y ya con esta sección yo quedaría súper contento si logro transmitirles las ideas clave que aquí voy a presentarles, voy a compartirles. Hay que poner ciertas piezas sobre la mesa, ¿no? Piezas que, y aquí hay muchas disciplinas, probablemente todos tengamos en cuenta, pero no hayamos unido, quizás, tal vez sí, sería fantástico, de la manera en que permita enfrentar los desafíos de salud del siglo XXI en el cual estamos, ¿no? De la pospandemia del siglo XXI, de la vida moderna, como queramos llamarla. Entonces, ¿cuáles son estas piezas? Primero, y abajo de todas las diapositivas, no sé si esto se envía después, si es que no, me pueden contactar para enviarle todo esto. José Iscue y su equipo de la Universidad de los Andes, justamente, hicieron probablemente el primer paper hecho en Chile sobre la medicina del estilo de vida, por qué la necesitamos y qué aporte puede hacer a la salud, creo que es el título. ¿Qué es la medicina del estilo de vida y por qué la necesitamos? Esa es. Y planteé estos 2 datos iniciales para empezar a conversar. En Chile, un quinto de las personas, un quinto de la población, ha tenido una enfermedad mental durante el 2020. Y estas cifras son bastante estables a través de las décadas, así que el 2020 también cuenta para el 2021 y el 2022. Y que el 23,2% de los años de vida perdidos por discapacidad o muerte, que son los famosos DALI, es una medida estadística para poder calcular el impacto de condiciones de salud en la vida de las personas, ¿sí? En la vida ocupacional, en la vida psicosocial de las personas. El 23,2% son atribuibles a situaciones de salud mental. ¿Sí? Eso es un primer escenario. Sobre este escenario, es importante considerar esto, y esto lo saqué de un paper muy importante en el cual participó una chilena, de hecho, la psiquiatra que es parte del equipo docente del curso, que es una comisión de psiquiatría de Lancet,
¿sí? Una organización mundial que se ocupa de los grandes temas de salud. Y aquí presentan tres argumentos por los cuales es urgente, ¿no?, atender lo que llamamos salud física de las personas con diagnósticos de salud mental. La primera de ellas es que no solamente hay una gran comorbilidad entre condiciones de salud mental comunes, como por ejemplo la ansiedad y la depresión, las más prevalentes en Chile y el mundo, sino que las personas con cualquier diagnóstico de salud mental tienen el doble de probabilidades de padecer alguna condición de salud física, particularmente enfermedades crónicas no transmisibles. Después vamos a enfocar más ese tema. Primer punto relevante. Segundo punto relevante, las enfermedades físicas de los pacientes de salud mental son menos diagnosticadas y por lo tanto menos tratadas. Y por lo tanto, las personas con enfermedades mentales mueren más de enfermedades físicas que pudieron haber sido prevenidas si hubieran sido diagnosticadas y tratadas a tiempo. Segundo punto importante. ¿Y por qué pasa esto? Hay múltiples factores. Uno de ellos es que, digamos, la presencia de múltiples cuadros hace que atribuyamos a unas causas mentales síntomas que más bien corresponden a otras causas físicas. ¿Sí? Y digo esto así como con muchas comillas y haciendo énfasis en mentales y físicas porque es algo que tenemos que poner así como en primer plano para cuestionarlo. Y tercero, y todos aquí probablemente estamos enterados si estamos aquí, los psicofármacos son una maravilla, una herramienta poderosísima, salvavidas, y también una herramienta que tiene bastantes, en muchos casos, efectos secundarios en la salud física, ¿no? Y que no solamente afecta en términos de los pacientes que realmente acceden al tratamiento, sino que, al menos desde mi observación clínica, no he encontrado evidencia al respecto, pero probablemente ustedes pueden compartir esto si son clínicos, genera gran resistencia al tratamiento y resistencia a la búsqueda de ayuda. Tercer punto importante. Y en base a esto, y aquí ya entramos al título de la cuestión, Felice Jacka es una investigadora australiana que tiene un paper muy importante que se llama Moviendo, digamos, las estrategias de atención en salud pública de los trastornos mentales comunes hacia un enfoque de salud pública. Y lo que propone en este paper es que hay estrategias y muchos recursos dedicados, por ejemplo, a la prevención y tratamiento de la diabetes, de la hipertensión, de las enfermedades cardiovasculares. Pero esas mismas estrategias no son dirigidas hacia enfermedades mentales comunes como la depresión y la ansiedad, ¿sí? Y pongo estos títulos porque vamos a jugar, vamos a conectar esto en distintas dimensiones. Los motivos que Felice Jacka pone ahí sobre la mesa y su equipo es primero este asunto de la comorbilidad que ya hablé. Es decir, que muchas de las personas con diabetes tienen depresión o ansiedad y muchas de las personas con depresión o ansiedad tienen diabetes, por poner un ejemplo, sino que, y aquí viene lo importante, lo interesante, es que ambos tipos de condiciones comparten características fisiológicas, comparten procesos neurofisiológicos en común, lo cual vamos a verlo más en detalle en un momento. Y esos procesos fisiológicos están modulados, son fuertemente afectados por factores del estilo de vida, que en ambos casos, y cuando digo estilo de vida lo vamos a ver en detalle también, alimentación, ejercicio físico, descanso y otras dimensiones, son los principales moduladores de muchas de estas bases fisiológicas, ¿sí? De estas bases fisiopatológicas, ¿no? A tal punto que la medicina del estilo de vida, que ahora vamos a ver de qué se trata eso, ha desarrollado programas de intervención, digamos, multidimensionales de estilo de vida que hoy sabemos, ¿no?, que la diabetes tipo 2, a pesar de que muchas veces aún vivimos en una cultura que dice que es como una enfermedad genética, no es una enfermedad genética, es una enfermedad del estilo de vida, y no es irreversible, sino que en muchos casos, digamos, en muchos más casos de los que creemos, es reversible mediante estrategias que apuntan a la causa de la enfermedad, es decir, el estilo de vida, la alimentación, el ejercicio y otros factores. ¿Y por qué digo esto? No vamos a hablar hoy día de enfermedades físicas, vamos a hablar de enfermedades mentales, pero lo interesante es que estas mismas estrategias pueden tener un tremendo impacto en la ansiedad y la depresión. Y por último, como introducción y contexto, este es el abstract gráfico de una investigación de Sabrina Morkel y su equipo. Ella es una psiquiatra alemana o austríaca, no recuerdo, tuve la fortuna de conocer el año pasado en un congreso de neuropsicofarmacología.
que hizo una encuesta a profesionales de la salud mental en 52 países, más de 1000 profesionales. De todos esos busqué y había un psiquiatra chileno, no sé quién habrá sido, pero ahí estaba presente Chile. Le hizo múltiples consultas respecto a su nivel de conocimiento e interés sobre nutrición en particular. ¿Sí? Y parte de las conclusiones fueron de que los profesionales, digamos, la experiencia clínica, muestra que los pacientes de salud mental tienden a tener hábitos nutricionales más pobres, ¿sí? A tener una peor alimentación que el general de la población, según el criterio de los clínicos. Al mismo tiempo, el 14,9% de los profesionales encuestados reportan de que tuvieron una educación en nutrición muy baja, es decir, o no tuvieron o tuvieron muy poco. Solamente el 0,8%, ¿sí? tuvo, reportó tener una muy buena educación al respecto. Y respecto al entrenamiento de posgrado en psiquiatría nutricional, es decir, en cómo la nutrición afecta a la salud mental, el 74% de los psiquiatras reportaron no tener ningún entrenamiento, y de los psicólogos, obviamente parecido, el 66,3%. Y probablemente si pregunto aquí, si pudiera hacer una encuesta la haría, pero creo que todos podemos saber de que en las carreras de salud mental no hablamos de nutrición. Es que no lo hacemos. ¿Sí? Y es más, en los posgrados de psicoterapia, por muy basados en la evidencia que estemos, no hablamos de nutrición. ¿Sí? Tenemos que, y hoy día vamos a ver, y probablemente muchos de ustedes están familiarizados con estas cosas, si no es así, tengo una gran responsabilidad de motivarles. Pero hoy día vamos a ver por qué es importante que eso cambie. Y de hecho, solamente como un dato anecdótico, yo tuve la oportunidad de almorzar con Sabrina y me dijo que esta investigación la hizo en el contexto de su doctorado, con el único motivo de convencer a su universidad que la dejara investigar. ¿No? Que le decían que si eres psiquiatra, ¿qué vas a investigar de nutrición? Decían, es que es importante. Y hizo esta investigación, digamos, mundial, internacional, para que para demostrar que tenemos los profesionales de la salud mental una pobre literatura nutricional y que es importante atenderla. Porque sí, lo último que digo, el 43% de los profesionales encuestados, a pesar de no tener formación y decirlo, da recomendaciones en torno a la nutrición, en torno a patrones alimentarios, a dietas especiales, y más de la mitad de los profesionales da recomendaciones respecto a suplementación. ¿Sí? Aun cuando el 75% o el 60%, 66% de psiquiatras o psicólogos dice no tener formación suficiente. Entonces, es una cuestión que aparece en nuestra práctica, es importante atenderla. Y aquí simplemente un resumen de lo que ya vengo diciendo, ¿no? Existe una alta comorbilidad entre enfermedades físicas y mentales. Las enfermedades mentales representan uno de los motivos principales de discapacidad y años de vida perdidos, es decir, tienen un tremendo impacto no solamente a nivel individual, sino también a nivel social, económico y político. Estas condiciones de salud física y mental comparten mecanismos fisiopatológicos en común, y vamos a ver algunos de ellos, y que estos mecanismos fisiopatológicos y esas condiciones de salud, las de depresión y ansiedad y las enfermedades crónicas no transmisibles físicas, se asocian a un mayor sedentarismo y peor calidad de alimentación, entre otros factores del estilo de vida. ¿Sí? Aquí alguien en el chat dice, yo como estudiante de último año de psicología puedo afirmar que así lo que he aprendido de hábitos saludables es de su propia experiencia. Bien, tenemos que hacer, estamos dando pasos hacia allá. Una de las preguntas que quiero plantear, y es una de las preguntas alrededor de las cuales vamos a conversar en el curso mismo, es cómo abordar este problema multidimensional, ¿no? Pareciera ser que es un solo problema, al menos en algún sentido. Y uno de los enfoques de trabajo posibles es este, ¿no? Para que no lo conocían, esa rueda de colores de la portada es la rueda de la medicina del estilo de vida. ¿Sí? Que es un enfoque de salud basado en la evidencia científica importante, que busca prevenir, tratar e incluso revertir enfermedades mediante el cambio conductual en el ámbito de la alimentación, la actividad física, gestión del estrés, el abuso de sustancias nocivas, es decir, sobre todo tabaco y alcohol y también otras, higiene del sueño y promoviendo sistemas de apoyo social. ¿Sí? Que probablemente, bueno, no me voy a adelantar, pero que probablemente muchas de estas
a los profesionales aquí que trabajan en salud mental les sean medias obvias, obvio que hay que atender las relaciones, la conexión social, medio obvio que hay que atender el consumo problemático de sustancias, medio obvio que obviamente si eres psicólogo o cualquier profesional del ámbito, hay que atender la situación del estrés, pero tal vez hay otras cosas que no son tan obvias. Respecto a la psiquiatría nutricional, es una disciplina hermana que busca generar evidencia científica de alta calidad y traducirla a la práctica clínica respecto a enfoques nutricionales y de estilo de vida. Y el estilo de vida se lo agregué yo, porque el foco primero, digamos que el caballito de batalla de todo este campo de la medicina del estilo de vida ha sido la nutrición, tal vez porque lo genera más revuelo, tal vez porque simplemente es donde se han destinado más recursos de investigación, pero el foco está en la rueda completa, no solamente en la nutrición, pero la psiquiatría nutricional, por eso lleva ese nombre. Para la prevención y tratamiento de trastornos mentales. ¿Sí? El ESNPR es la organización internacional de esto. Y aquí vemos, a la izquierda, ya vemos las dimensiones, ¿no? No solamente el estrés, las relaciones interpersonales y el abuso de sustancias, sino también comer de forma saludable, los niveles de actividad física y mejorar los hábitos de sueño. Esos son los ámbitos de intervención. ¿Sí? Bien, esto no lo voy a leer entero, no se compliquen. Lo puse así grande simplemente para mostrarles que hay dos tablitas muy famosas cuando uno lee de estas cosas, y probablemente se las encuentren en el primer paper que lean al respecto, que es el enfoque de trabajo de este tipo de intervención, basados en cambios conductuales, ¿sí? Centrados en modificar hábitos que favorecen o que causan enfermedades, donde el paciente tiene un rol muy activo, donde la responsabilidad es compartida con el paciente, todo esto en contraste a un estilo más autoritario, tal vez más vertical de atención en salud, ¿sí? Tal vez menos cercano. La medicina de estilo de vida no solamente enfoca el campo de trabajo, sino también una actitud y una alianza terapéutica, con lo cual todos los psicólogos de aquí somos muy familiares, es la base probablemente de todos los enfoques de intervención en psicología, pero bueno, la medicina de estilo de vida adhiere a esto, ¿no? En el ámbito, sobre todo médico. Eh, y de la misma manera, bueno, aquí simplemente hay categorías, digamos, adjetivos para nombrar cómo debe ser un proceso de cambio de hábitos, es decir, cómo debe ser un proceso de cambio conductual, pero sobre eso no nos tenemos que detener porque eso medio que ya lo sabemos, y esto no es un seminario sobre psicología, ni sobre el enfoque centrado en la persona en salud, que es muy interesante y a mí me apasiona mucho, sino que vamos a ver cosas más fisiológicas. ¿Sí? Pero sepamos que en el fondo no es solamente la estrategia conductual, no solamente el uso de hábitos como fármacos, sino también involucra una relación entre el profesional y el paciente que es más cercana, que es más colaborativa y que es más, donde hay más espacio para la escucha. ¿Sí? Y todo esto se baja. ¿Sí? Ahora, muy recientemente, el año pasado, salió la primera guía clínica del manejo para la depresión de la Sociedad Internacional de Psiquiatría Biológica, que propone este modelo de intervención en salud mental, ¿no? Donde la base no son los psicofármacos, sino que son las estrategias de estilo de vida, basadas en la evidencia, después las estrategias de intervención psicológica, de psicoterapia, y después, si es que es necesario, en rosadito, la farmacoterapia y otras terapias en caso de que no responda a los tratamientos de primera línea. Pero es interesante aquí que lo que están proponiendo es, en primera instancia, y nunca dejar de evaluar el estilo de vida, cómo está el estilo de vida en salud mental, y usarlo como primera línea de intervención. ¿Sí? De aquí a la práctica hay un camino, pero aquí está el modelo. ¿Sí? Entonces, aquí está la rueda y yo le puse estas manitos. ¿Sí? Están en el chat, tal vez me pueden decir, ¿por qué hay manitos verdes y manitos lilas? ¿Qué creen que estaba pensando cuando apunté a cada una de estas dos categorías, verde y lila? Sobre todo ahí, pensando que yo soy psicólogo, que esta charla está principalmente pensada para personas que eh, trabajan con pacientes en salud mental, están relacionados, verde conlleva priorizar orgánico, bien. Más. Verde salud física, lila salud mental. Venga, ahí ya se acerca más a mi mente. Verde estilo de vida, usuario y facilitador. Bien, distintos ámbitos, verde somático, verde estilo de vida. Bien, todo es el estilo de vida. La rueda completa es lo que llamamos medicina del estilo de vida.
Bien, ahí Gabriela Martínez, piensas parecido a mí. Lo que puse en verde, lo que puse en lila, es lo que yo he observado en mi propia formación y la de mis colegas y en las conversaciones con mis colegas. Eh, lo lila es lo que nos parece que concierne a la salud mental tradicionalmente. Y lo verde es lo que vamos a enfocar hoy día y lo que vamos a enfocar en el curso, digamos, el curso completo de 8 horas que vamos a compartir en ADIPA, que es lo que no solemos atender en salud mental. No solemos hablar de alimentación, de nutrición, no solemos hablar de ejercicio físico y no solemos tomarle el peso al sueño, aún viviendo en medio de una crisis de deprivación de sueño brutal como en la que vivimos. Hoy no vamos a hablar de eso, de hecho esa clase la va a hacer Constanza Caneo, una expertísima en el campo, así que no me voy a meter ahí, simplemente les dejo el bichito. Ahora bien, miremos un poco de evidencia. ¿Sí? Quiero ver la hora. Bien, vamos bien. Quiero dejar tiempo al final para poder conversar. ¿Qué dice la evidencia respecto a todo esto? Porque está lindo decirlo, está lindo el concepto, es importante, puede abordar la salud física y la salud mental al mismo tiempo, pero la pregunta es si funciona. ¿Qué sabemos sobre eso? Y aquí vamos a mirar evidencia más bien de metaanálisis, ¿sí? Y a nivel general, para ver de qué se trata, sobre todo. Porque en el curso mismo vamos a mirar las intervenciones específicas, ¿no? ¿Cuáles fueron los protocolos de intervención que mejores resultados han dado? Las condiciones en las cuales mayor alivio de síntomas en ansiedad y en depresión. Y en este caso vamos a enfocar la depresión. Esto es un metaanálisis para quienes no estén familiarizados. Esto es una manera usual de graficar los resultados de los metaanálisis, que son estudios de estudios. ¿Sí? En particular aquí son estudios de ensayos clínicos randomizados, que es la manera de producir evidencia en tratamientos de salud, digamos, de más alto estándar. Ensayos clínicos randomizados, para quienes no están al tanto, significa que uno pone un grupo, por ejemplo, en este caso con una intervención nutricional, y otro grupo que no recibe esa intervención nutricional, por ejemplo, y se queda en la lista de espera, que le llamamos controles pasivos, o hace otra intervención con muchos elementos en similar, pero que no tienen el elemento fundamental de lo que queremos probar, en este caso, la alimentación. Y en el caso de muchos de estos estudios, es lo mismo que usamos en psicoterapia, son grupos de apoyo social. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo ahí, y la flecha a la derecha, significa que, y ven el mouse, sí, ya, esta línea del medio es el efecto cero, ¿sí? Es el no efecto. Mientras más a la derecha están los elementos, cada uno de estos elementos es un estudio, es un ensayo clínico. Las líneas a los lados de los cuadraditos, el cuadradito probablemente sea la media, y las líneas son, digamos, una medida de variabilidad. Entonces, mientras más a la derecha, mayor efecto se observó en comparación con el elemento de control, con el grupo de control. Y aquí, como pueden ver, están todos hacia la derecha y muestra, y se ve claramente, lo que dicen las conclusiones del metaanálisis, ¿no? Como que las intervenciones nutricionales en situaciones de depresión y ansiedad tienen un efecto de leve a moderado, ¿sí? Según la evidencia disponible hasta el 2019, que es el momento de este metaanálisis. ¿Sí? Hay muchos otros metaanálisis que son consistentes con esto. Hoy no les voy a mostrar todos, probablemente sí les vamos a pasar un compilado importante en el curso, yo se los voy a pasar. Pero sepan entonces de que esta es la norma cuando hablamos de este tipo de evidencia, que es la que guía las recomendaciones clínicas, ¿no? Que los metaanálisis son, digamos, la evidencia número uno que debiera orientar nuestra práctica clínica cuando queremos mirar una práctica clínica basada en la evidencia científica más actualizada. Entonces, tenemos este campo, pero quiero detenerme también a poder nombrar, y no quiero dejar de hacerlo porque hablar de alimentación o de nutrición en general es muy vago, y al mismo tiempo no estamos hablando de una intervención nutricional individualizada desde el punto de vista de un tratamiento de la diabetes, ni de un tratamiento más específico que correspondería a un nutriólogo o un nutricionista, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una intervención que va en esta línea, ¿no?
las intervenciones orientadas a salud mental son intervenciones que desde una dieta que le llamamos una dieta occidental, una dieta industrializada con alto contenido de productos ultraprocesados, es decir, productos en bolsas de plástico, ¿sí? Con mucha bebida azucarada, dulces, todo lo que nosotros sabemos y no hay que dar grandes argumentos que no conviene, y sin embargo que está muy presente como protagonista de nuestra alimentación en la mayoría de los casos. Desde esa alimentación, los ensayos clínicos lo que hacen es entrenar en general por 2 meses a las personas para que pasen a un patrón de alimentación más mediterráneo, que se ve un poquito como este dibujito de la derecha, ¿sí? Es decir, con más vegetales, con más frutas, obviamente, y con fuentes de proteínas saludables que, digamos, en general son legumbres, seguidas por fuentes vegetales, entre ellas las legumbres, seguidas por pescados y carnes magras, etcétera, y cereales integrales. ¿Sí? Y esto es importante porque vamos a ver que uno de los elementos principales del efecto de las intervenciones en nutrición y también en los estudios transversales es la fibra. ¿Sí? Y es interesante esto, y lo digo porque en ese estudio de Sabrina Morkel, una de las dietas más recomendadas fue muy variable, las respuestas eran muy variables, sin embargo apareció bastante la famosa, por ejemplo, dieta baja en carbohidratos o la famosa dieta cetogénica, que en casos muy específicos de epilepsia, por ejemplo, podría ser una carta, sin embargo, que para la población general son recomendaciones terriblemente riesgosas para la salud. ¿Sí? Y que van probablemente en contra de la mayoría de las recomendaciones de las organizaciones internacionales y el consenso científico. Entonces, el problema de no saber de alimentación o de nutrición, no tener formación, eh, y al mismo tiempo, creo que perdí la señal un segundo. ¿Ahí estoy? Sí, volviste. Bien. El problema entonces de no tener formación es que el tema parece igual, es que al aparecer las personas esperan que nosotros demos una asesoría que corresponda a nuestra especialidad, pero que también esté informada por la evidencia. Pero lo que suele pasar es que damos recomendaciones en base a experiencias personales y a creencias no fundadas en la ciencia. Y que uno puede, y que obviamente como profesionales nadie querría reconocer eso, pero eso es lo que pasa. Y es mejor asumirlo y estudiar. ¿Sí? Y no estudiar para ser nutricionistas ni nutriólogos, sino estudiar para entender hacia dónde orientar, ¿sí? Las inquietudes de las personas y qué es relevante, por ejemplo, en casos de depresión, y aquí les puse en negrita, y les puse una lista larga para que vean que no son solamente elementos tampoco materiales, digamos, de los ingredientes, sino también hay elementos actitudinales. ¿Sí? Aquí pude incorporar disfrute, conexión social y atención plena, mindfulness en la experiencia del comer, es un elemento que suele ser parte de las intervenciones. Estrategias de organización y planificación de la alimentación también son parte. Cosas más específicas como limitar el consumo de carnes rojas, cosas más específicas como incluir el aceite de oliva, cosas más específicas, y aquí salud mental en particular, aumentar el consumo de alimentos altos en omega 3. Esas son sugerencias simples, que no necesitamos ser un especialista para poder tenerlas en cuenta, eh, y que sí tenerlas en cuenta nos puede levantar alarmas respecto a un paciente, ¿no? Y sobre todo, y aquí voy a haberlo puesto grande, saltar banderas para derivar cuando sea necesario. ¿Sí? No vamos a hacer una evaluación nutricional, al menos no exhaustiva. En el curso les voy a compartir la manera en que yo lo abordo, en la manera en que Constanza Caneo, la psiquiatra del equipo, lo aborda. Eh, pero sí podemos hacer un sondeo general para ver banderas rojas, y podemos hacer un sondeo general también para atender las inquietudes propias de las personas, porque al menos, eh, por suerte, esto es un tema que cada vez está más en boga y las personas tienen dudas. ¿Sí? Y lo malo es que como está en boga, todos hablan, y muchas de esas personas que hablan hacen recomendaciones derechamente peligrosas. ¿Sí? Y cuando hablamos de salud mental, derechamente peligrosas para la salud mental, como por ejemplo disminuir la ingesta de fibras, como por ejemplo eliminar los carbohidratos,
es una pésima idea en la mayoría de los casos, si no es por un tratamiento en específico, porque ahí están gran parte de los elementos, de los elementos, de los ingredientes, ¿sí? De los compuestos activos de la alimentación en salud mental. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de alimentación hablamos a grandes rasgos de esto. Abajo, la cita que ven es justamente de las guías clínicas. Esto es un cuadro de sugerencias de las guías clínicas para la depresión basadas en el estilo de vida de la Sociedad Internacional de Psiquiatría Biológica. ¿Sí? Entonces hay elementos de macronutrientes, hay elementos de micronutrientes como el omega 3, que hay que tener en cuenta. Hoy día no vamos a ver ese detalle, el curso vamos a ver el detalle, y vamos a ver fuentes en las cuales pueden profundizar. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa respecto al ejercicio físico? Y este metaanálisis se llama ¿es el ejercicio medicina para los síntomas de depresión? Y esa pregunta está planteada porque hay un movimiento mundial que se llama el ejercicio es medicina. Y si buscan exerciseismedicine.org van a encontrar una organización mundial que se dedica a difundir digamos, el cuerpo gigante de evidencia que muestra el ejercicio físico como una estrategia farmacológica. Es decir, como una estrategia que es tan específica y potente y conocida como la prescripción de un fármaco en un montón de condiciones de salud física y también, ahora, como podemos ver acá, condiciones de salud mental. Ahora la flechita va para el otro lado porque simplemente el gráfico está planteado al revés. ¿Sí? El control está hacia la derecha y el grupo de ejercicio está hacia la izquierda. Y en este caso los efectos son de moderados a grandes, digamos. ¿Sí? El ejercicio tiene, digamos, un cuerpo de evidencia mucho más robusto, la investigación viene de mucho más, digamos, lleva mucho más décadas la investigación en ejercicio en relación a síntomas depresivos, y así como en relación a síntomas ansiosos. Hoy les dije, no vamos a entrar en detalle, pero sepan que todo lo que estoy diciendo para depresión muchas veces es aplicable para ansiedad en términos de la alimentación. Bueno, ahora viene un gráfico sobre ello. Bien, perdón. Aquí aparecen cosas respecto a los pacientes TCA. Y ahí hablamos de lo que sí conocemos los psicólogos, ¿sí? Las actitudes, la disposición, los estados mentales respecto a un objeto, ¿no? Respecto a la alimentación. Y ahora estamos hablando de la línea de abajo para arriba, ¿no? Y podríamos hablar del rol de los alimentos ultraprocesados y vamos vamos a puntualizar algo al respecto en relación a los TCA. ¿Sí? Pero ese no es el tema y la razón por la cual me restringí solamente a ansiedad y depresión es porque lo más prevalente y creo que es lo menos evidente muchas veces. ¿Sí? No está en nuestra formación tradicional. ¿Y qué decimos entonces cuando hablamos de ejercicio físico en relación con salud mental? Hablamos de sugerencias muy generales que van desde la famosa recomendación de los 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada a la semana. Intensidad moderada significa, y estos son detalles que vamos a conversar más en específico en el curso, significa cuando uno está caminando y puede conversar y hasta cantar mientras hace ejercicio, es una intensidad leve. Cuando uno está haciendo ejercicio y no puede ni cantar ni hablar, está haciendo un ejercicio de intensidad alta, ¿no? Un ejercicio intenso. Y cuando uno está haciendo un ejercicio y puede hablar, pero siente cierta dificultad, se le acaba el aliento, entonces estamos en un nivel de intensidad moderada, que tiene todos los efectos que vamos a conversar en un ratito. ¿Sí? El ejercicio leve no alcanza a generar efectos, al menos no en el tiempo de las intervenciones, y el ejercicio intenso muchas veces tiene efectos opuestos, inflamatorio y oxidativo, en relación al ejercicio moderado que tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios, que son los que se relacionan con los beneficios en salud mental, como vamos a ver en un ratito. Entonces, hay cuestiones a tener en cuenta, como ser cuidadosos respecto a las recomendaciones que podamos hacer a los pacientes, no solamente en términos técnicos de cuánto, cómo, sino también en términos de factibilidad, en términos de, sabemos que las personas con situaciones de depresión y ansiedad tienen problemas para realizar cambios conductuales y emprender actividades y sostenerlas en el tiempo, eso es algo conocido. Entonces tenemos que tomar estrategias de intervención y sugerencias que favorezcan esto, ¿no? Sabemos que en salud mental es más probable que se mantenga, si es que no hay una condición específicamente social, contacto social, se mantenga el ejercicio en condiciones de grupo.
También sabemos que es mucho más conveniente hacer algún ejercicio que hacer el que consideramos que es mejor, ¿no? Yo soy instructor de yoga del MBSR, que es un programa de atención plena, donde hacemos yoga, hacemos meditación, pero lo más importante no es lo que al profesional nos parezca que es lo mejor para la condición del paciente, sino lo que el paciente más le gusta y más está interesado y más está disponible para realizar. Es un enfoque centrado en la persona. Eh, Respecto a esto, hay muchos roles que tenemos que cumplir, por ejemplo, atender las barreras específicas del diagnóstico ante el hacer, el hacer ejercicio o el encontrarse con personas, y sobre todo, y aquí al final le puse en negrita, porque hay otras cosas respecto al ejercicio, que hay estudios muy interesantes, no he visto en salud mental, pero sí hay en salud metabólica, respecto a el simple aumento de actividad física. Es decir, por ejemplo, la diferencia entre trabajar sentado y trabajar de pie es metabólicamente significativa. Y ni siquiera todo el día, sino por periodos pequeños. Esto que llamamos NEAT es el ejercicio no estructurado, ¿no? De las actividades cotidianas que no consideramos actividad física, porque estamos caminando al trabajo, porque estamos de pie, pensando, hablando por teléfono, caminando. Todas estas actividades, si se involucran de una manera sistemática y específica, pueden tener efectos interesantes. ¿Sí? Bien, eso a nivel general. Y aquí les dejo, también si lo buscan, Lifestyle Psychiatry. Es un paper muy importante. Y si han visto los nombres de los autores, medio que se repiten porque es un círculo más bien limitado de investigación todavía. Donde es un resumen respecto al grado de evidencia de estas 4 factores de estilo de vida en distintas condiciones. Y ahí veo que están sacando fotos. Aquí se ve, por ejemplo, que el ejercicio físico, y no nos detengamos aquí en lo técnico de qué significa cada tipo de línea, sino sepan que mientras más robusta, digamos, es mayor la confluencia de la evidencia respecto a cada uno. Por ejemplo, esta línea triple es mayor que la línea doble, la línea, digamos, continua es mayor que la línea punteada, digamos, en términos de significancia clínica. Entonces, vemos que el ejercicio físico tiene una doble flecha hacia las situaciones de ansiedad, una triple flecha en las situaciones de depresión, así como el sueño tiene una doble flecha hacia las situaciones de depresión, y vemos que la alimentación no tiene una flecha hacia la parte de la ansiedad, porque justamente por lo que comentaban en el chat, ¿no? Porque hay muchos moderadores de la relación con la comida que atender. Este paper es del 2020. Hoy, al 2022, hay otras investigaciones, otros resultados de ensayos clínicos randomizados muy interesantes respecto a alimentación y ansiedad, pero se los pongo porque la evidencia, si bien es consistente respecto a la depresión en general, porque es como el caballito de batalla en términos de diagnóstico en este campo, también hay mucho por trabajar, y probablemente estas herramientas no sirven para todos y en todos los casos, pero sí en muchos. ¿Sí? Y sí, sobre todo cuando hay comorbilidad. ¿Sí? Y podemos hacer un aporte inmenso, no solamente a la sintomatología emocional y psicosocial de los pacientes, sino también eh, en el proceso de tratamiento físico en el cual tendrá que estar. ¿Sí? Bien, actualmente trabajan de esta manera. Bueno, esas preguntas las dejamos para el final. Aquí alguien pone respecto al caso a caso, por supuesto. ¿Sí? Estamos hablando en términos generales, y el curso vamos a hablar en abordaje clínico, no un abordaje tan general como estamos hablando ahora. Como vamos con el tiempo, vamos más o menos. Voy a pasar rápido. ¿Cómo entender esta conexión? Y aquí simplemente quiero pasar por encimita para dejarles el bichito sembrado. Vamos a tener una clase de esto en el curso con Ismael Palacios, doctor en neurociencia, con el cual tuve la fortuna de hacer mi investigación de magíster. Si alcanzamos, les muestro una esquina de la investigación al final. Vamos a tener una clase específicamente de 1 hora sobre esto, pero básicamente, por ejemplo, hablemos brevemente sobre qué está involucrado cuando hablamos de la influencia de la alimentación en el cerebro, en la mente. ¿Sí? ¿Qué está involucrado en esto que llamamos el eje intestino-cerebro? ¿Sí? Esas influencias de abajo para arriba, de bottom-up, que se le suele decir en ciencia. Y este es un paper importante, Diet and Depression, de Marks, un australiano justamente, uno de los colaboradores de Fritz Jaca, la mujer que les hablé al principio, y aquí se los traduzco. Básicamente hay ciertos elementos clave que se han identificado a través de los distintos tipos de investigación que tienen efectos en procesos fisiológicos también identificados, pero que son procesos fisiológicos generales. ¿Sí?
Por ejemplo, una alimentación mediterránea tiene mucho mayor contenido de fitoquímicos, que son químicos provenientes del mundo vegetal. La diversidad de plantas, en particular lo que podríamos decir en simple, la diversidad de colores de plantas, aumenta la diversidad de fitoquímicos, y esos fitoquímicos tienen efectos en estos procesos que vamos a mirar a la derecha en rojito. El aumento de vitaminas y minerales en términos de micronutrientes, el aumento de ácidos grasos mono y poliinsaturados como el omega 3, de fuentes como los pescados grasos o el aceite de oliva, y el aumento de las fibras, es decir, el aumento de las plantas, de la cantidad, de la proporción de vegetales en nuestra alimentación. Tienen efectos, y lo pongo así general, porque son efectos globales, ¿sí? Son efectos sistémicos sobre los sistemas corporales. Y en base a esto, si ustedes buscan la palabra, que es un poco rimbombante, pero la psiconeuroinmunoendocrinología fue el campo fundacional que estudió estas interacciones. Y aquí hay algunas cosas que a los psicólogos nos suenan, como el eje HPA. Eso nos suena porque está involucrado en los procesos de estrés, y las intervenciones psicológicas operan y modifican el funcionamiento, digamos, la funcionalidad de ese sistema. Pero hay otras cosas que nos suenan menos, como el estrés oxidativo, que son procesos a nivel celular, como los procesos de inflamación crónica, es decir, una disfunción a nivel del sistema inmune, procesos relacionados a la microbiota intestinal, a las bacterias que habitan en nuestro intestino y en nuestro cuerpo, y procesos genéticos que ahí yo no me meto porque es un mundo intrincado en el cual no he metido ni un pie ni lo meteré. Ismael les va a poder hablar más de eso. Entonces, el punto está en que sabemos que existen estos mecanismos que son modificados por estas estrategias, por ejemplo, de alimentación, y que esos mecanismos están a la base, por ejemplo, de la depresión y al mismo tiempo de condiciones como la diabetes y las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Sí? Es decir, hay bases biológicas comunes, e interviniéndolas, estamos interviniendo en lo que llamamos salud física y salud mental al mismo tiempo. ¿Sí? A eso le llamamos un enfoque integral, ¿no? No es un enfoque integral desde el punto de vista de terapias alternativas, es un enfoque completamente basado en la evidencia científica. Y aquí yo me querría detener todo, me daría el seminario sobre esta diapositiva, pero simplemente mencionarles, ¿no? Cada uno de estos títulos es una charla en sí misma y una tesis en sí misma. Mi tesis en particular la hice sobre la interacción entre salud mental y microbiota intestinal. Oh, ¿me escuchan? Sí. Me parece que se paró un poquito. Ya, me escuchan. Yo me veo, pero veo que no avanza la presentación. Recién se fue blanco. Ya, yo te escucho. Dame un segundito. Dame unos minutos. Bien, a ver si dejo de compartir un segundo y vuelvo a compartir. Ah, se cerró la presentación. Bien, estamos entonces en... Íbamos en microbiota intestinal. sí, veamos en microbiota intestinal. Voy a volver a entrar a la presentación. Disculpen el inconveniente. Voy a volver. Estamos en la microbiota intestinal como un ejemplo, como para poder hacer un pequeño zoom y ver todo lo que está implicado aquí, ¿no? Ver todo el efecto sistémico que puede tener simplemente hablar de la microbiota, ¿sí? De ninguno de los otros, aunque están, digamos, íntimamente interconectados. Esto que llamamos el eje microbiota intestino-cerebro es este complejo sistema de comunicación entre el sistema gastrointestinal, los microorganismos que habitan ese sistema gastrointestinal y el sistema nervioso central y periférico, ¿sí? Entonces, un ejemplo simplemente. Sabemos que hay microbiota intestinal alterada en los pacientes con depresión. Sabemos que la microbiota, por ejemplo, produce una serie de neurotransmisores, incluido la dopamina, el GABA, la serotonina, que sabemos que tienen alguna asociación con los estados depresivos y los síntomas depresivos.
Sabemos que la microbiota intestinal se comunica, interfiere con las señales que se transmiten a través del nervio vago. Sabemos que produce ácidos grasos de cadena corta similares a, esto, a la omega 3 que ya venimos nombrando, particularmente el butirato y el acetato, que tienen efectos sobre el sistema nervioso del cerebro, efectos que podríamos llamar antidepresivos, y etcétera, ¿no? Y sabemos también que la influencia de la microbiota pareciera influir de manera significativa en la plasticidad neuronal, ¿sí? Por eso al final sale modelado de las redes neurales. Entonces, yo siempre me digo, como, si es que los psicólogos no pensamos en el cuerpo, menos pensamos en las bacterias. O sea, menos pensamos en las bacterias. El nivel de interacción mente-cuerpo llega hasta ahí, ¿no? Llega hasta eso de biológico, ¿no? Para hablar de bacterias, virus y protozoos. ¿Eh? Y importantemente, ese eje está modulado principalmente por muchos factores, pero digamos dentro de los factores modificables por esta rueda del estilo de vida, en particular la alimentación, pero también es impactado, y esto se sabe, por la actividad física, el nivel de estrés, la microbiota intestinal que cada uno de nosotros tiene, la compartimos en gran parte con las personas con quienes convivimos, y etcétera. Así que simplemente, en simple, aquí hay una comunicación bidireccional. ¿Sí? El estrés, la ansiedad y la depresión generan condiciones para un desbalance de microbiota, y la composición de la microbiota genera condiciones para el estrés, la ansiedad y la depresión. Aquí no hay un punto inicial. Sin embargo, hay oportunidades de intervención. ¿Sí? Entonces, eso estábamos hablando. Hay una comunicación bidireccional. Me voy a saltar esta parte, si a alguien le interesa se lo comparto después, pero en la tesis de investigación que hicimos con Ismael, uno de los profes del curso, apuntamos a este punto de que el estilo de vida puede modular el efecto de intervenciones en salud mental. Él realizó una investigación en probióticos para ver si tenían algún impacto sobre el bienestar y la ansiedad, y descubrimos que cuando consideramos eh, el estilo de vida, es posible ver un efecto en determinado grupo de pacientes. En este caso eran personas, adultos sanos, y lo que ven a la izquierda es simplemente reafirmar lo que hablamos al principio de la relación entre el estilo de vida y la salud mental, ¿no? Esta es una tabla de correlaciones, para los que están familiarizados con la literatura científica la conocen, pero vemos que en la primera fila, ¿sí? Ahí dice healthy behaviors, esas conductas saludables, está positivamente correlacionada con el bienestar, la escala de Riff, con la satisfacción con la vida, negativamente correlacionado con las escalas de ansiedad y afecto negativo, etc. De eso podemos hablar más en el curso, probablemente. Y simplemente para terminar, para cerrar, y disculpen que me pasé unos minutitos, ¿qué estoy sugiriendo realmente cuando digo todo esto? ¿No? Y aquí volvemos a la imagen del principio, de esta ansiedad. No se lo dije al principio, pero este ilustrador tiene este personaje de la ansiedad que aparece en todas sus viñetas, mordiéndole los intestinos ahí a un paciente de colon irritable. Entonces, cuando hablemos de la conexión mente-cuerpo, lo que tenemos que tener en cuenta es que todo el tiempo el estilo de vida está afectando los procesos cerebrales y mentales. ¿Sí? Hay una complejidad que necesitamos atender, y que probablemente nuestras estrategias puramente mentales o conductuales o cognitivas no alcanzan a atender del todo. Y la respuesta no está dada. Yo no vengo a decirles cómo hacer las cosas, vengo a plantearles preguntas difíciles para que discutamos. Porque no hay que dejar de decirlo. Hay una gran industria que va en exactamente la dirección opuesta. ¿Sí? Y aquí hay un paper que salió este año, un metaanálisis, nuevamente ahí ven el grado de impacto, que confirma de que a mayor consumo de alimentos ultraprocesados, mayor el riesgo de padecer de enfermedades mentales, ¿sí? En particular depresión. Y obviamente es una relación bidireccional. Sabemos que las personas con condiciones de depresión tienden a tener, digamos, elecciones de estilo de vida menos convenientes, pero también acabamos de mirar algunos mecanismos mediante los cuales el solo consumo también tiene un efecto de abajo para arriba, ¿sí? Y que a veces no tenemos tan en cuenta, y es bueno tenerlo en cuenta. Un mensaje final: el abordaje basado en el estilo de vida, ¿sí?, de la salud mental puede permitir atender la salud mental y física como lo que realmente son, ¿no? Como una sola salud. Una sola salud, y esto lo fundo en todo lo que les conversé al principio. Hay un movimiento mundial llamado One Health,
que habla de esto: salud mental, salud física e incluso salud ambiental del planeta y de los sistemas de producción y las comunidades. Están íntimamente interconectados y necesitamos crear maneras de hacer salud que atiendan de la mejor manera y haciéndole justicia a todas estas dimensiones que están implicadas. Y la medicina del estilo de vida es un enfoque posible, ¿sí? Una pregunta que vamos a explorar en el curso: ¿cuál es nuestro rol como psicólogos o como la profesión que cada uno ejerza en esta misión que requiere urgentemente la modificación de la conducta? Y le puse en negrita porque eso debiera decirnos, bueno, ahí eso es algo nuestro. Eh, ¿Cuál es el aporte que podrían hacer estas estrategias no farmacológicas concretas, ¿sí? En el tratamiento de nuestros pacientes? Porque aquí no estamos hablando de reemplazar nuestras intervenciones en el enfoque que utilicemos en nuestra clínica, estamos hablando de agregar herramientas, ¿no? De ampliar nuestra caja de herramientas, ¿sí? Ampliar nuestra perspectiva de análisis y también ampliar nuestra caja de herramientas. Y antes de terminar, simplemente decirlo de otra manera, ¿no? Estamos diciendo la actividad física y la alimentación, y la buena alimentación, un patrón mediterráneo, beneficia la salud mental, pero también es posible decir lo opuesto. El sedentarismo y la alimentación industrializada son eventos totalmente nuevos a los cuales nuestro cuerpo y nuestra mente, esto que llamamos mente, ¿no? Que podríamos llamarle simplemente el cuerpo que produce este fenómeno de la experiencia y la mente, eh, están tratando de adaptarse desesperadamente a esta manera de alimentarnos y de vivir que tenemos en la vida moderna hace un siglo. Y digamos que antes de un siglo atrás, el tipo de alimento, el tipo de alimentación era una alimentación como la que estábamos describiendo, de patrón mediterráneo de alimentos integrales, porque no había otra cosa, ¿sí? No habían procesados, no habían alimentos industriales ni cereales refinados. Entonces, en parte podríamos entender también las condiciones de la ansiedad y la depresión como enfermedades más prevalentes en términos de salud mental, como parte de la respuesta de nuestros organismos ante esta manera de vivir que no parece ser adecuada para nuestras necesidades, ¿sí? Nuestras necesidades físicas y tampoco nuestras necesidades que llamamos mentales o psicoemocionales. Y bueno, estas son las preguntas que me gustaría dejarles. Estas son las invitaciones que me gustaría dejarles. Cuando pongo todas estas líneas, entonces, son preguntas, ámbitos, mirar la evidencia, qué dice la evidencia, es decir, qué dice este método de producción de conocimiento más riguroso que hemos inventado los seres humanos hasta ahora, que es la ciencia, respecto a la importancia de la nutrición y la alimentación, y en el curso vamos a hablar también del sueño, respecto a su rol en las condiciones de depresión, como conversamos hoy día, y en las condiciones de ansiedad. Y en el curso vamos a hablar en términos mucho más específicos que esto, pero bueno, espero haberles transmitido mis inquietudes, las preguntas que vamos a abordar en el curso. Muchísimas gracias por tu atención, su presencia, su participación, y espero que podamos conversar más en profundidad ya en el curso. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. No sé si estás de acuerdo con hacer una ronda de preguntas ahora, ya que finalizó la exposición. Quienes tengan preguntas o quieran hacer algún comentario, por favor levanten sus manitos para poder darles la palabra. Vamos con Constanza. Bueno, desde mi perspectiva, no sé si hay alguna pregunta, pero sí una acotación. Siento que es un modelo bastante ideal a lo que se refiere con el contexto, por ejemplo, de poblaciones de alta vulnerabilidad. En este caso, se sabe que las familias con menores ingresos tienen menos posibilidades de acceder a ciertos alimentos que son más saludables y que sus dietas se basan en carbohidratos, porque es mucho más fácil, ¿cierto?, comprar un paquete de fideos, un kilo de pan, que comprar cereales o comprar algún otro tipo de fruto seco. ¿Me explico? Entonces, igual la idea, si bien el enfoque posiblemente tiene sus efectos positivos desde lo ideal, igual sería importante considerar, dado que yo me
me desempeño en eso, en población como altamente vulnerable y en especial en infancia, el hecho de lo difícil que es también psicoeducar a las personas respecto a esto. Ya la falta de recursos, la pobreza en general no permite aplicar de cierta manera esta estrategia del todo. Ya, entonces, en definitiva, no sé si puedo tener un feedback, una respuesta respecto a esto, Sí, porque sí, sí. pasa muchas veces, pasa que es muy complejo mantener una alimentación saludable cuando tenemos abuelitas cuidando niños con pensiones de 180.000 pesos. Entonces, en el fondo, cómo explicarle nosotros desde una perspectiva psicoeducativa que claramente tiene una influencia la depresión y la alimentación, pero que también es una forma bastante compleja de aplicar. No sé si me explico, no sé si se entiende. Totalmente, Sí, Constanza, totalmente. Y hay algo muy, o sea, es muy importante el tema que estás poniendo. La razón por la cual les compartí, la mayoría de los estudios que les compartí en el curso va a ser más variado, pero esta línea de estudios que les compartí es la línea de los estudios australianos, digamos, liderado por el centro, el Food and Mood Center. Se los puedo escribir en el chat, lo pueden buscar, Food and Mood Center de Australia. Feliz Chaka es la fundadora de ese centro. Y la inquietud de la investigación está orientada a las políticas públicas y el cambio en la mayoría de la población, que es la que tú estás describiendo. Y en base a eso, por ejemplo, hay un estudio que quería ponerlo acá, pero no me alcanzaba el tiempo, se llama el SMILES Trial, ¿sí? Que es el primer estudio, probablemente el ensayo clínico randomizado fundacional del campo de la psiquiatría nutricional. Eh, si buscan el Putnam Center lo van a encontrar, que hizo una intervención de 2 meses de una dieta mediterránea pero australianizada. Podríamos nosotros hablar de que es posible plantear un patrón de alimentación chilenizado, ¿no? Saludable chilenizado, con lo que tenemos disponible. Y no solamente tuvo unos resultados brutales y prometedores que dieron paso a, digamos, decenas de otros estudios que son los que estaban en el metaanálisis que les mostré, sino que hicieron un estudio económico, Constanza. Y esta creencia que tú estás planteando es una creencia totalmente común y entiendo que la tengas, sin embargo es parte del gran desafío que tenemos. Hicieron un estudio económico y evaluaron cuánto les costaba la intervención antes de la intervención nutricional y cuánto terminó costándoles su alimentación después. Y resultó no solamente que no era más cara el tipo de alimentación del cual estamos hablando, sino que era más barata. Eso sin hablar de la prevención de enfermedades que se ahorran, entre comillas. ¿Sí? Esta no es la respuesta como, estás equivocada, no, es un temón, es un temazo, o sea, es que lo discutimos todo el tiempo en el equipo. Pero la evidencia no sugiere que sea más cara. Lo que consideramos alimentación saludable, y por eso tenemos que aprender, ¿qué es? No es esa alimentación cara ni la sección de alimentos integrales del Jumbo, es la feria. No es el pescado del salmón. La alimentación del SMILES Trial, que tuvo un 30, un 40% de remisión de depresión moderada, digamos que está sujeto a análisis del resultado, pero fue como bien brutal la cuestión. Era una alimentación al alcance de todos, ¿sí? Más barata que la alimentación normal del grupo, y que incluía alimentos que están digamos, en la canasta de la mayoría de las familias, como los pescados enlatados. Aquí sería el jurel. ¿Sí? Y uno dice, pero el jurel, el enlatado, no sé qué cosa, no son alimentos orgánicos, no son alimentos, no es salmón, no son alimentos como de alta gama, uno podría decir, son alimentos enteros, tradicionales. Y creo que indagando, y en el curso vamos a mirar específicamente de qué se trataban las dietas, eh, te vas a descubrir que es más implementable de lo que crees, a pesar de que los obstáculos que estás identificando sin duda que son reales. Sin duda que son reales. Mi experiencia clínica me dice que es posible. También he trabajado con cuidadoras en condiciones muy similares a las que acabas de describir, y hay elecciones simples que pueden hacer. Y a mí me sorprenden los resultados. Por eso estoy un apasionado de la cuestión. Y que la ciencia diga algo parecido me motiva. Eso podría comentar por lo pronto. Gracias por tu comentario. Muchas Adelante. gracias, Cristóbal, por la respuesta. Vamos rápidamente a Víctor Cáceres. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, te escuchamos. Perfecto. Oye, primero que nada quiero agradecer al expositor, de verdad muy interesante. Y a partir también de lo que decía la colega,
además del tema de los recursos económicos, otro tema importante a la hora de alimentarse tiene que ver con el tiempo. Y en ese sentido me hizo preguntarme con respecto a uno de los datos que había ahí en la exposición con respecto al omega 3. En ese sentido, si uno consume ese omega 3 en suplementos, ¿tiene el mismo efecto según los estudios que al comerlo? Ujú. Buena pregunta, buena pregunta, buena pregunta. En el curso, yo no soy experto en suplementación. Ajá. Constanza Caneo sí lo es, aunque no tenemos clases de suplementación, espero que pueda expandir el curso y tener un módulo de suplementación. Pero cuando mencioné el omega 3, eso se hace en base como a análisis de patrones alimentarios. ¿Sí? Todo lo que les acabo de compartir es respecto a patrones alimentarios. Entonces, cuando se dice el omega 3 es un elemento importante, en el caso particular de eso, hay muchísimos estudios de suplementación, ¿sí? Que se pueden revisar, pero lo que yo estaba hablando es la presencia de, sobre todo de pescados grasos como el atún, el jurel, el salmón, y esa línea de pescados, de hecho, enlatados en la mayoría de los estudios. Entonces, cuando digo como ese es un elemento importante de las intervenciones nutricionales en salud mental, me estoy refiriendo a los alimentos, ¿sí? Que no tienen el efecto, no podríamos asegurar que tienen el efecto de una suplementación porque no hay certeza respecto al contenido específico de omega 3 en cada uno de los alimentos, ¿sí? Es algo mucho menos controlado. La gracia de la suplementación basada en la evidencia es que tienes certeza respecto a qué estás administrando en las dosis y la calidad. Entonces yo te diría como, si es posible conseguir el efecto específico del omega 3, probablemente sí, o sea, hay evidencia específica, pero la evidencia en salud mental más fuerte está en los patrones alimentarios y no en la suplementación. La suplementación es secundaria al cambio de estilo de vida, al cambio de patrón alimentario. Muchas gracias, Víctor, por tu pregunta. Vamos a seguir con Irma Rojas. No sé si estará por ahí, Irma. Aló, buenas noches. Hola. Hola, buenas Hola, noches. habla el esposo de Irma. Irma Ah, fue perfecto. a hacer bueno, me pareció interesante. Mi señora es psicóloga. Yo tengo como profesión profesionista de riesgos y, bueno, tengo que ver el tema de salud ocupacional. Y también nos tiene el tema hoy día del análisis psicosocial, laboral, y eso ha sido preponderante para un ambiente laboral sano, bueno, partiendo de lo personal. Mi observación es que en un diplomado que hice, me tocó hacer una tesina sobre la influencia del azúcar en cuanto a la correlación que tiene esto con obesidad y enfermedades. Y ahora esta ponencia me hizo abrir los ojos de una manera extraordinaria y le agradezco a ustedes puntualmente. Pero lo que descubrí en esa investigación que realizó personalmente es que aunque ustedes no Yo te crean, perdí, te perdí. No sé si el resto lo perdió. Sí, se cortó justo cuando estaba empezando a explicar la tema tesis. del libre estado abierto, Te perdimos, te perdimos. Se cortó tu golosina, comida explicación de la chatarra, está en base tesis. a ¿Aló? ¿Nos versus los escuchas? alimentos sanos, entre comillas. ¿Nos escuchas? Disculpa que Sí, sí, escucho. no escuchamos la segunda mitad. No escuchamos la segunda mitad. Tal vez. La explicación de la investigación de tu tesis no se logró escuchar porque Sí, se cortó por internet. la investigación de la tesis fue sobre la correlación del azúcar con los niveles de obesidad, Ajá. enfermedades asociadas y niveles de depresión también, que lo que ustedes ponían. Y aquí el azúcar, aunque ustedes no crean, en Chile, en un sistema de una economía abierta al libre mercado, eh, tiene una banda de precios, la materia prima con que elabora el azúcar, la remolacha. Entonces hace que toda esa comida chatarra con alto contenido de azúcar, esa golosina, el Super 8, el Sapito, el Salenús, todo esto, el que venden los ambulantes y no venden comida sana en su localcito, tenga un nivel de competencia desleal Ajá. con respecto a los otros productos sanos. Y eso Sí, trae asociado toda esta cultura también que se fomenta a través de la mega marca o transnacionales. Esto no es un tema político, sino que un análisis eh, cosas más objetivo. El McDonald's, los Starbucks, los Burger King, que tienen totalmente. tremendas filas.
Eso era lo que quería, y lo que dijo Constanza me hace también una objetividad tremenda en su análisis, de que desde ese punto de vista, lo que yo les planteo, es difícil psicoeducar a poblaciones que están poco informadas y poco educadas. A Sí, eso no, quería exponerme. no solamente poco informadas. ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Alexis, Alexis. No, no solamente están poco informadas, están activamente desinformadas por una campaña de marketing, digamos, perversa y denunciable. Los ultraprocesados, no quiero centrarme en eso, pero es derechamente, es un crimen no solamente para la salud física, de todas las pandemias de obesidad infantil y de todas las condiciones que estaba señalando y más, sino también para la salud mental. Entonces no es solamente una dificultad de psicoeducar, sino es competir contra ese mercado desatado, que en este punto en particular, sin duda, que no lo desconozco para nada, ¿no? Y el foco de la medicina del estilo de vida también incluye las políticas públicas, ¿no? Eso necesita ser regulado porque es un daño activo para la salud de todo el mundo, ¿no? Y sobre todo la de los niños, y es terrible. La evidencia es catastrófica. Ahora, ¿eso quiere decir que no podemos hacer nada como individuos? No, ¿no? La medicina del estilo de vida enfoca conductas modificables, ¿sí? Y es posible. Ahora, ¿es posible en todos los casos? No lo sé, ¿sí? Pero si ni siquiera lo planteamos, difícil que lleguemos a nada. ¿Sí? Los psicólogos tenemos que estar, en salud mental tenemos que estar despiertos a la influencia que tiene esto. ¿Sí? Y probablemente hayan cuestiones también en términos de adicción que atender. El estilo de vida es un constructo ultra amplio, pero simplemente quiero destacar lo que estás diciendo, Alexis, como sí, es un problema, las políticas públicas son un campo relevante y prioritario, y los clínicos también podemos hacer un aporte, no solamente en investigación, no solamente en psicoeducar, sino también en particular en poder mostrarle a las personas con pequeños pasos, y de eso vamos a hablar en el curso, cómo plantear los cambios conductuales y que mientras más pequeños y realizables se vean, en general pareciera ser más efectiva la intervención. Eh, sí que es posible, hay un camino, ¿no? Yo soy un optimista, entrenado, pero soy un optimista, no nací optimista, todo lo contrario. Así que bueno, las dos cosas son ciertas, que sí, hay un monstruo acechando y atacando, y al mismo tiempo tenemos una oportunidad. Las personas están buscando algo diferente en muchos casos, y en los casos en los cuales no tienen acceso a la información, necesitamos encontrar las estrategias y quiénes somos, si no la gente en salud mental que sabemos de cambio conductual, quienes tenemos que meter las manos. Eso es lo que pienso. muchas Vamos a gracias. discutir sobre esto. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a coger la última pregunta por el tiempo, que va a ser de Milka. No sé si está por ahí. Sí, estoy acá, ¿me escuchan? Hola Milka, sí, te escuchamos. Sí. Bueno, estoy un poco resfriada, le ofrezco una disculpa. Agradecer a Cristóbal por su presentación impecable. Y quería hablar desde mi experiencia personal. Yo soy terapeuta en relaciones humanas y familia, orientadora, y quería comentarles que me hicieron exámenes en relación al colesterol el año pasado y solo con un régimen saludable me recuperé y los doctores no podían creerlo, porque decían que era imposible recuperarse del colesterol solo con un régimen saludable. Por otra parte, empecé a ejercitarme en mindfulness y ha sido pero maravilloso porque te calma la mente, te calma la ansiedad. Entonces yo creo que es un conjunto de cosas. Estoy de acuerdo con las personas que han indicado que es difícil socioeducar a las personas, pero sin embargo, si uno empieza de a poquito a educar a los que están cercanos, probablemente se haga un efecto dominó y uno más uno va sumando. Así que muchas gracias por la exposición y ese sería el comentario que quería hacer. Muchas gracias, Milka. Muchas gracias. Efectivamente, todavía existen médicos que no leen. Ahí en el chat están diciendo que hay médicos presentes que están en desacuerdo con esos médicos que te atendieron a ti. Lamento que hayas tenido esa experiencia. No debería sorprender a ningún médico. Esas cuestiones no vamos a hablar de eso en específico, pero muchas gracias por compartir tu experiencia, y yo diría que también hay de esos relatos, ¿sí? Y yo mismo los he presenciado y los he acompañado, algunos de ellos,
en términos de salud mental, ¿no? Hay personas que hacen un cambio de vida, no solamente en términos mentales, sino también en términos de alimentación, y que atribuyen a la alimentación y al ejercicio físico gran parte del alivio de síntomas en términos de depresión, en términos de crisis vitales. Y no es trivial, no es idiosincrásico ni subjetivo. Acabamos de ver que hay elementos objetivos en juego. Así como en lo que tú estabas describiendo, también en salud mental. Hay mucha gente que está preguntando si hay personas que trabajan con este enfoque. Yo pertenezco a la Sociedad Chilena de Medicina y de Estilo de Vida, pueden buscarla. Ahí somos una red de profesionales que estamos trabajando en esto. Constanza Caneo, Ismael Palacios, están muy metidos en este movimiento. Me pueden No sé buscar. si puedes mandarlo escrito por el chat, Sí, sí, sí. Cristóbal, para que la gente pueda buscarlo. Voy a poner ahí en el chat mi Instagram, porque yo hago un trabajo de difusión, no es para autopromocionarme, sino para promocionar otros profesionales que trabajan con este enfoque en distintos ámbitos. Así que ahí les dejo Cristóbal Carrasco, psicólogo, con un punto entre medio de todo. Si buscan la Xochimev, también la encuentran y van a encontrar profesionales que trabajan en ese sentido. Pueden preguntarles también por centros en los lugares donde ustedes viven. Yo soy de la quinta región. Si alguien de ahí me escribe, les puedo recomendar a alguien. También de Santiago conozco centros, colegas. Pero en todos esos centros faltan psicólogos. Y en todos esos centros faltan discusiones. Este es un juicio personal. Pero los colegas médicos con los que suelo trabajar en conjunto están de acuerdo, ¿no? Falta conversar más sobre cómo implementar esto. Implementar estilo de vida saludable en pacientes de salud mental, y también implementar estilo de vida saludable para específicamente, como una herramienta terapéutica en sintomatología emocional y mental, que es el punto que les traté de transmitir hoy día. Así es que bueno, es una discusión para largo. Y les agradezco todas las preguntas. Veo que hay muchas cosas en el chat. Cristóbal, lo último que fue una ¿No? pregunta que surgió harto en el chat fue si es que hay alguna literatura, libro que tú puedas recomendar para la gente interesada en vincular estos dos temas que Sí, planteas. sí. En literatura en español, yo creo, lo mejor que pueden leer, como lo que está más en boga ahora, es, si no siguen a Nazaret Castellano, síganla. Nazaret Castellano es una neurocientista española, se los escribo ahí en el chat. Bien. Nazaret Castellanos tiene 2 libros, uno sobre, que se llama El espejo del cerebro, que habla sobre mindfulness, lo que conversaba Milka, el efecto del mindfulness en el cerebro, y tiene otro libro que se llama Neurociencia del cuerpo, que habla sobre estas interacciones cuerpo-cerebro, ¿no? Intestino-cerebro, nutrición-cerebro, corazón-cerebro, respiración-cerebro. Así que ahí pueden encontrar un punto de confluencia, y como les digo, entren a mi perfil y ahí van a encontrar por lo menos 20 médicos, nutricionistas, otros psicólogos que estamos en este camino, y yo los estoy invitando a que sean parte también, ¿no? Como, súmense, porque necesitamos más personas, necesitamos conversar, plantear problemas como lo que ustedes han planteado, y digamos, visualizar caminos, ¿no? Porque no nos podemos quedar de brazos cruzados ante lo que estamos mirando. Muchas gracias, Cristóbal. No sé si estamos listos para cerrar. ¿Quieres despedirte con algunas palabras? Bien, bien. Sí, simplemente volver a agradecerles. Este fue un gran desafío para mí, condensar todas las ideas que quería transmitirles. Espero, realmente espero, haber transmitido la esencia del mensaje, la esencia de que los psicólogos necesitamos tanto integrar estas herramientas como sumarnos a esta discusión. ¿Sí? Porque este es un tema, es una medicina conductual la que es urgente en nuestros tiempos para todas las pandemias, digamos, enfermedades crónicas mentales y físicas. En el chat, mi correo me están pidiendo, es muy simple, es cristobal@cristobalcarrasco.com, es mi nombre, es muy autorreferente, pero también es simple. Búsquenme en Instagram y conversemos. Ahí estoy permanentemente compartiendo papers, prácticamente todos los papers que les puse en la presentación están ahí resumidos en mi perfil. No es un perfil de entretención, es un perfil más o menos denso. Y también comparto mucho sobre mi campo de especialidad, que es la reducción de estrés basada en mindfulness. El Instagram es Cristóbal Carrasco, psicólogo.
¿Sí? Cristóbal Carrasco, psicólogo. Si me buscan en Google también me encuentran. Hay otro Cristóbal Carrasco que es médico integrativo y director de Casa FEN, un centro de medicina integrativa de Santiago, también muy recomendado, pero probablemente si es médico, no soy yo soy psicólogo, investigador en neurociencia y instructor de mindfulness. Muchísimas gracias y espero realmente encontrarme con ustedes en el curso. Como les digo, no voy a darlo solamente yo, voy a dar la mayoría de los módulos yo, pero también va a estar Ismael Palacio, que es neurocientista, va a estar Constanza Caneo, que es psiquiatra, psicosomática y experta en medicina del estilo de vida y psiquiatría nutricional, y medicina del sueño. Y me siento un tremendo privilegio que hayan aceptado la invitación y el desafío a empezar a conversar de esto en el mundo de la salud mental específicamente, ¿no? Y orientado a la clínica concreta. Y les vamos a plantear herramientas concretas y les vamos a plantear caminos de formación, ¿no? A donde pueden especializarse según sus campos de interés. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, para cerrar, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Cristóbal Carrasco por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy. Súper.